Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Uy, déjeme decirle algo. ¿Cuántas cosas, ¿Cuántas cosas? Ahora, bueno, nosotros vamos a conversar. Él está en una clase ahora mismo, pero, porque él es profesor de la Escuela de Diplomacia Dominicana, que es el profesor Iván Gatón. Porque hay que ponerle atención a lo que sucedió en el mundo en esta semana. La reunión del G7, la reunión del G7, la reunión de la OTAN y Pedro Castillo en el Perú, que parece ser que por muy pocos votos va a ganar las elecciones, aunque todavía no lo han reconocido la Junta Central Electoral del Perú, que no se llama así, tiene otro nombre, pero todavía, porque Keiko Fujimori está haciendo una serie de demandas de que hay que hacer reconteo, de que hay fraude, de que, porque, es muy poca la diferencia. Entonces, al lado de todo esto, aquí se creó un escándalo que va a subir el pan a 10 pesos. Ya dijo una asociación de harineros que no. Entonces, ya están los comerciantes detallistas, abogan ellos por permisos de importación. Esos son temas. Y, por supuesto, la respuesta que la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, le hace al observatorio por un justo proceso, a donde ella los llama los saulos. Yo se lo agradezco mucho a doña Miriam que haya hablado de eso, porque yo no sabía nada de esa vaina, de qué significan los saulos, son de que es el San Pablo. Yo no sé nada de eso. Yo tuve que ponerme ahora mismo a buscarlo en Google para entender lo que dijo doña Miriam, pero lo busqué. Pero ahora yo no voy a hablar de eso. Yo no voy a hablar de eso porque tenemos a Iván Gatón, al profesor Iván Gatón, que ya está con nosotros y vamos a hablar de política internacional fundamentalmente. Pero doña Miriam, esta tarde, en sol de la tarde, yo le voy a decir algo. Y gracias por hacer esa referencia bíblica, que en mi caso yo no sabía nada de eso, absolutamente nada. Muchas gracias. Se nota el espíritu cristiano que usted tiene y el que yo no tengo, por supuesto. Usted lo tiene, usted sabe de eso, yo no lo tengo porque no sé de eso. Pero esta tarde, en sol de la tarde, yo le voy a decir algo sobre eso que usted dice, del observatorio al justo proceso, porque la primera que dijo que de su procuraduría, yo no digo que sea usted, pero de su procuraduría, hay periodistas y periodistas que ustedes le mandan, que es desde allá, de su procuraduría, le mandan las informaciones y le están violando los derechos a esas personas con lo que se está haciendo desde su procuraduría. Yo no digo que sea usted. A periodistas y periodistas elegidos, que son canchanchanes de ustedes, de su procuraduría, no digo que sea usted. Entonces ustedes están violándole el derecho a las personas que están siendo investigadas al justo proceso. ¿Ok? Ok. Entonces esta tarde yo le explico un poco más ampliamente, porque la primera periodista, yo soy periodista, graduada de comunicación, yo, ¿ok? Que dijo que desde esa procuraduría suya, no digo que sea usted, salen las informaciones violándole el derecho al justo proceso a las personas que están siendo investigadas, fui yo. ¿Ok? Fui yo, soy yo, Consuelo de Pradel. Pero después yo hablo sobre eso. Vámonos con Iván Gatón, que yo creo que ya, gracias a Dios, está con nosotros, porque hay muchos temas internacionales. ¿Ok? Ok. Ahí está, profesor. Conéctese, profesor, que ya estamos aquí.
Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos yendo de dar la clase, ¿verdad, profesor? Se lo agradezco mucho, se lo agradezco mucho. Yo sé que usted estaba muy ocupado. Dando clases. Dando clases, pero gracias. Profesor, para ponerle los temas. Pedro Castillo, Perú. Todavía no lo han proclamado, pero al parecer hasta se habla de 40.000, 48.000 votos por encima hasta ahora, pero no lo han proclamado. ¿Por qué se vota por Pedro Castillo, maestro rural, que tiene un menjurje en la cabeza, digo yo, de acuerdo a lo que yo he leído, porque al lado de un discurso de izquierda populista, en contra, estoy leyendo el periódico El País, en contra del establishment y a favor de las clases históricamente olvidadas, está regado de propuestas ultraconservadoras como la mano dura contra los delincuentes, la inmigración o el rechazo a la igualdad de género. En las propuestas clave para cambiarle la cara al Estado no ha sido del todo claro o se ha desdicho. Su idea de país todavía es algo abstracta y votaron por él. Después tenemos reunión del G7 de la OTAN y reunión Putin mañana, Putin con Biden. Un panorama especial para usted. Comiénzame por Pedro Castillo, pero que quiero que me abarque las otras cosas. Adelante. ¿Por qué Pedro Castillo? Bueno, lo de Pedro Castillo es lo que está sucediendo en el desgaste que han tenido las democracias que aplicaron todas esas doctrinas del consenso de Washington, y que las clases políticas lo que hacían era alternarse para seguir cambiándolo todo para que todo siguiera igual. Entonces hay una buena parte de esa población que pertenece al país y que ante una Keiko Fujimori, que hay que decirlo así, Keiko Fujimori era la primera dama de su papá. Sí. Y eso era en los años 90. Keiko Fujimori, esta es la tercera ocasión que va como candidata presidencial con el San Benito de haber estado presa por Odebrecht, sí, que todavía está siendo procesada judicialmente. Sí. Keiko Fujimori tiene una de las mayores tasas de rechazo que pueda tener político alguno. Entonces, ¿qué sucede en un mundo como en el que nos encontramos hoy? Que siempre llegan los mesianismos, siempre la gente quiere una opción que me saque de este marasmo. El término, mesianismos. Del mesianismo, sí, porque tiene que llegar a alguien que usted lo vea descalzo, como el caso de Pedro Castillo, descalzo, sí, trabajando agricultura en el patio de su casa, sí, y que es un hombre distinto al político tradicional de Lima, en un país tan grande como Perú, donde el que vive en Cajamarca quizás nunca ha ido a Lima. Porque esto hay que verlo así. Sí, sí. Entonces hay un resentimiento de esa población votante que da un voto de castigo. Entonces, ante un país que tiene una de las tasas más altas de mortalidad por el COVID-19, ante un país que su clase política se mantiene entrando y saliendo, es decir, que en Perú un gobierno no se mantiene por mucho tiempo. Incluso Pedro Pablo Kuczynski pasó lo mismo con él. Cuando llegaron los votos del interior, Pedro Pablo le gana a Keiko y después Keiko no lo deja gobernar. Entonces se da el problema, de ahí la importancia, y esto lo conectamos luego con el tema de un artículo que escribió el presidente Biden el fin de semana antes de salir para Europa, y es que esa democracia, ¿qué hacen los partidos demócratas? Ver quién se hace más maldades para que el otro no gobierne bien. Keiko no dejó gobernar a Pedro Pablo Kuczynski, y como Keiko o como Pedro Castillo, con tan poca diferencia de voto, va a dejar gobernar al otro cuando gane la presidencia. Entonces, ¿hasta qué punto esa democracia liberal, en un mundo que todavía no tiene luz al final del túnel, porque ahora es que Occidente se da cuenta que China le ha robado los caramelitos y quiere invertir en infraestructura, como dice Biden? Todo lo que indica es que el G7 se reunió
para desarrollar una estrategia que le permita enfrentar a China y a Rusia. Y enfrentar a China... No, porque es así, porque el presidente Biden dice, bueno, hay que invertir en infraestructura. Y dice Merkel, sí, y en África hay que invertir mucho, pero es que hace tiempo que China se tomó África. Entonces dicen los valores de la democracia liberal. Pero venga acá, todos los análisis y estudios sobre la democracia en América Latina indican que ante la incidencia de las amenazas que generan los grupos delincuenciales, la gente prefiere un gobierno de mano dura que genere empleo y seguridad a un gobierno que hable de democracia, donde las pandillas en El Salvador, Bukele tiene que hacer una alianza con ellos, igual que el FMLN, o en el caso de Obrador en México, tenga que admitir que él tuvo que pactar con los narcotraficantes, que al agarrar al hijo del Chapo le dijeron, mira, si tú no lo sueltas, nosotros tenemos capacidad de fuego igual que tú, y vamos a hacer una matanza aquí de población civil. Señores, no estamos hablando de un país bananero, estamos hablando de México, un país de más de 100 millones de habitantes, con instituciones, y que al presidente de México se le tenga que escuchar decir que un grupo de narcotraficantes le dijo, suéltame ese hombre, porque si no yo hago una matanza aquí. Entonces son de las amenazas que está teniendo el mundo contemporáneo. Entonces, cuando usted le dice al guatemalteco que tiene que pagarle a la Armada Salvatrucha para que a su hija nadie la ataque cuando vaya al colegio, o cuando usted le dice al dueño de una tienda en Guatemala que tiene que pagarle a los pandilleros, o al que tiene un autobús del transporte público en El Salvador o en Honduras, dicen, pero ¿y con qué me como yo la democracia en Honduras si al presidente ya le metieron al hermano preso por tráfico de cocaína y al presidente lo están esperando para juzgarlo cuando termine el periodo presidencial? ¿Verdad? Entonces, el tema de hasta dónde creemos en la democracia que estamos llevando a cabo, donde yo tengo que decir, como fruto de mis reflexiones sobre la democracia, que es uno de mis temas de investigación, sucede que Pablo Escobar, en un momento dado, se reúne con los demás jefes del equipo que tenía para vender cocaína en Estados Unidos. Y Pablo le dice, miren, yo he tomado la decisión de que yo lo voy a representar mejor entrando en la política. Y los demás narcotraficantes le dicen, pero Pablo, tú lo que eres un vendedor de droga, un narcotraficante, tú no eres político. Dice, no, ustedes están equivocados. En democracia no hay que ser político, lo que se necesita es dinero. Yo se lo voy a demostrar. Y se lo demostró llegando al Congreso de Colombia. Porque en democracia lo que hay que hacer es invertir. El que tiene dinero e invierte en una candidatura política, no importa que sea un narcotraficante, va a ganar. Pero nosotros entonces, lo estamos viendo aquí. Aquí se está viendo. Entonces, por eso Estados Unidos, y es para que vean el cambio geopolítico que ha dado el mundo, cuando envía a la vicepresidenta Kamala Harris a un país donde hay un gran tráfico de drogas y muchos problemas como es Guatemala, sí. Lo primero que dicen, no, mira, yo necesito que resolvamos el problema de la corrupción. Yo necesito, por ejemplo, yo le digo a la gente, la reforma, por ejemplo, que quiere hacer el gobierno de Iván Duque en Colombia, es el equivalente a lo que pierde el pueblo colombiano por la corrupción. Entonces, la administración Biden dice, no, es que en América Latina no es que sean pobres, es la mala administración por la corrupción. Ese es su tema. China y la corrupción. China y la corrupción. China y la corrupción. Ese es el tema de los americanos. Hay un escrito, profesor, usted me escucha bien. Sí, lo escucho bien. Hay un escrito que yo estoy, lo he mencionado en varias ocasiones,
sobre que salió en el Listín Diario, no es nada del otro mundo, sino que salió en el Listín Diario, lo tengo aquí mismo, en donde este señor, un norteamericano, que a lo mejor usted sabe quién es, Daniel F. Runde, que no es nada más y nada menos que es vicepresidente senior, director del proyecto de prosperidad y desarrollo, y ocupa la cátedra William Strayer de análisis global en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Este señor escribió este artículo hace poco, salió publicado en el Listín Diario, a donde dice que este país se entregó con Danilo Medina en manos de los chinos, que gracias a Dios hay un nuevo presidente que es pro norteamericano, que el gobierno de Danilo, además de entregarse a los chinos, la corrupción, y que entonces digo yo, pero con razón ellos estaban tan ilusionados con que saliera Danilo del poder, y lo he llamado el segundo golpe de Estado que le dan a un partido de Juan Bosch, con el tema de los chinos y la corrupción. Entonces, Estados Unidos está aplicando eso como una receta para todos los países, la corrupción, como que allá no hay. Bueno, pero es que las democracias liberales en este momento necesitan reformular cuál va a ser el contrato social que van a vender. Si es, porque es un tema de contrato social, es decir, usted no puede justificarle a la población que esté condenada a mantener a la gente que tiene a los políticos en el poder, porque es un tema también que hay que verlo desde una perspectiva muy real. El político lo que hace es representar los intereses de los que le financian la campaña. Entonces, donde hay desideologización, existe este problema, porque nadie puede decir que los partidos políticos en América Latina, por ejemplo, que es uno de los problemas fundamentales, tienen ideologías. No tienen ideologías. No tienen. Es decir, cuando usted ve, por ejemplo, a Keiko y usted ve a Castillo, una de las críticas que tiene el periódico El País y que tiene toda Europa, que promueve fervientemente la agenda LGTBQ, es porque ambos están en contra del matrimonio homosexual. Uh-huh. Y entonces usted dice, pero ¿y quién te ha dicho a ti que si él es de izquierda, porque una parte de la izquierda como ONG comenzó a recibir dinero para financiar el movimiento LGTB, él tiene que asumir como izquierda la gente LGTB? No, es decir, no, porque no toda la izquierda es pro LGTB. El movimiento LGTBI, yo lo vi que ahora es I también, eso está financiado. Aquí el Ministerio de Economía y Desarrollo subió la bandera LGTB en días atrás, Estados Unidos también. O sea, ¿cómo se compagina? Estados Unidos manda a hacer eso y hay que obedecerlo, o es que, ¿o qué? Porque el Ministerio el Ministerio de Economía y Desarrollo con la bandera LGTB, de acuerdo a que la Casa Blanca también subió la bandera. O sea, son conexiones, son mandatos que le hacen a los gobiernos. Eso nada más se ha visto ahora en este gobierno. Lo que pasa es que esa agenda supedita a que usted le den fondos para otras cosas. Es decir, todo eso, bueno, en el mundo de la política nada es fruto de la casualidad. Okay. Por ejemplo, en España, cuando se impuso el matrimonio homosexual, lo que hicieron fue sentar y poner de acuerdo a los partidos políticos y a través de radio, televisión española y los medios de comunicación, comenzar a dar series de televisión donde se incluyeran parejas del mismo sexo, donde primero se comience por los medios de comunicación. Siempre se ha tenido claro que llevar a la gente
a que tengan una visión vaginocéntrica o falocéntrica, los hace actuar en base a instintos. Entonces, cuando lo que se pone como referente fundamental es el sexo, la gente va a estar actuando en base a instintos. No estamos hablando de que el problema de la humanidad sigue siendo la marginalidad, la pobreza, la gente que se muere de hambre. Es decir, a donde hay que invertir dinero es en la corrupción. Lo que la gente haga en la intimidad, eso es un tema de la intimidad. Ahora, usted quiere presentar que el tema es su preferencia sexual, usted está trivializando la existencia de los individuos, porque un individuo no vive solamente para tener sexo, y la preferencia sexual de un individuo no es algo para hacerlo público, eso es algo que entra en el ámbito de la intimidad del ser humano. Entonces, todo ese proceso de caotización fue un diseño que incluso estudiando en la Universidad de Georgetown, recuerdo a un profesor que fue parlamentario español que dice, no, nosotros nos sentaron y nos dijeron, primero comenzamos así, y eso fue una línea que se bajó y que comenzó a ser aplicada a un punto tal que la administración Obama llamó a todos los embajadores, hizo una reunión y les dijo, miren, ustedes tienen que aceptar como derechos de cuarta generación los derechos LGTBQ. Entonces, cuando le dijeron a Arabia Saudita dijo, no, mira, yo me fundamento en la Sharia. Aquí el que es homosexual y se comprueba, se le corta la cabeza. Entonces, Irán, que no acepta por el Islam chií, por eso viene el tema de Huntington, que hay que decirlo de nuevo siempre, del choque de civilizaciones. Mientras Occidente quiere abrir el espacio al sexo, porque quieras o no, todo esto es simplificar los problemas estructurales de la especie humana, que siguen siendo la pobreza, que sigue siendo el hambre, que sigue siendo la falta de acceso a buena educación, que ahí es que hay que invertir dinero. Así es. Entonces todo se desvirtúa porque Occidente lo que lo toma es con el bacanal, teteo, bebedera, droga, pero en el mundo islámico, como identificó Huntington, los valores son de otro tipo. Entonces Irán, cuando se dio cuenta de eso, hubo una fatua de parte de los ayatolás que dijo, ok, hay gente que nace con vocación a sentir que están atrapados en el cuerpo de una mujer siendo hombre. La sanidad pública de Irán dispuso entonces que todos los hombres que creyeran que son mujeres, que no iban a ser ahorcados, que podían ser homosexuales, siempre y cuando se dejaran cortar el pene. Y eso fue la solución que le encontraron en Irán al tema, porque es que eso está en el Corán y el Corán es inmutable. Entonces hay un tema de los valores de esos países musulmanes. Les pongo este ejemplo porque es que el mundo islámico entonces, que es lo que estratégicamente está viendo China, está viendo Rusia, que no acepta ONGs, porque Rusia dice que la ONG promueven todo eso. Sí, son los valores del cristianismo ortodoxo. Del otro lado son los valores confucianos. ¿Y qué sucede con esto? Que ellos no aceptan ese tipo de política. En China no hay movimiento LGTBQ. En Rusia no hay movimiento LGTBQ. Lo le dicen a usted puede hacerlo, pero en la intimidad. Ahora, si usted abre la puerta, vengan a verme que yo soy lesbiana, vengan a verme que yo soy homosexual. Es decir, es que lo que usted es en términos sexuales, eso es un problema suyo como usted. Entonces, el mundo ahora... Usted sabe que yo oí, óigame este argumento también. Yo oí el argumento de que también, como las mujeres hemos desarrollado, me incluyo, el movimiento por la igualdad de derechos, ¿verdad? Eso es viejo, la igualdad de la votación, posibilidad de votación, etcétera, todo lo que ha sido ese movimiento, vamos a llamarlo feminista, pero dentro de lo que eran los cánones feministas de la época mía, la igualdad de derechos, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, poder estudiar, poder trabajar,
votar, etcétera. Bien. Que ahora con el LGTB hay una confusión tan grande que ya los hombres dicen somos mujeres y se diluye la discriminación de la mujer. O sea, verdaderamente el meollo del asunto, que es la mujer discriminada en la sociedad, en sus derechos estamos hablando. Con todo esto de este movimiento, ¿cómo decirle? Prostituye el feminismo, lo prostituye y coloca, no, cualquiera puede ser mujer o puede ser hombre, y por lo tanto la lucha del feminismo por la igualdad no tiene razón de ser. Bueno, lo que usted dice... A mí me gusta. Lo que usted dice se muestra en el ámbito deportivo. Por ejemplo, vienen los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué sucede? Que hay unos transvestis o género trans que ahora quieren competir con las mujeres, por ejemplo, el levantamiento de pesas. ¿Y qué dice una mujer común y corriente que por naturaleza es mujer? ¿Y cómo compito yo con un hombre? Porque aunque el tipo se haya puesto hormonas, aunque tenga lo que tenga, aunque él diga lo que diga, no es una mujer igual que yo. Yo me hice mujer. Entonces, ¿cómo yo voy a competir con un hombre por más que quiera? Y eso lo está haciendo el movimiento olímpico. Es decir, ¿cómo va mañana una mujer boxeadora a competir con un trans, que en sí es un hombre? Es decir, todo eso forma parte de, y se lo digo desde una perspectiva muy académica, es como para desviar la atención de los problemas fundamentales. Así fundamentales. Es decir, la humanidad tiene ahora mismo, yo creo que son temas fundamentales, como lo planteó el propio presidente Biden. Tenemos un tema que es el cambio climático. Sí. Es decir, el cambio climático, eso es una realidad. Entonces estamos más pendientes a otros asuntos que al cambio climático, estamos más pendientes al desafío que implica decir para 1000 unas cuando eso, y que no quieren liberar las patentes para que se pueda vacunar el mundo entero, porque hay que seguir dándole dinero a la farmacéutica. Hay que tener, nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos 2 millones de vacunados y con la mejor vacuna. Le voy a decir por qué. ¿Por qué la mejor? Yo acabo de recibir un artículo desde Suiza, de una revista científica. Sucede que, evidentemente, ¿dónde sale la cepa del COVID? De China, lo cual vendría a representar una vacuna mucho más eficaz ante las mutaciones que puedan presentar. Y hay algo que ustedes pueden comprobar. Esto no es para hacerle propaganda al gobierno dominicano ni al gobierno chino en contra de las otras vacunas. Ya desde Israel están anunciando los efectos que tiene una de las vacunas en el miocardio. Y es que la vacuna china es la vacuna que ha tenido menos efectos colaterales en las personas que han sido vacunadas. Pero es que nosotros tenemos que estar conscientes de que en el mundo en el que nos encontramos, los países que no desarrollan biotecnología, como sí lo ha hecho Cuba, quiera sí o no, Cuba tiene la vacuna Abdala, tiene la vacuna soberana. Van a ser esclavos de los otros, porque mientras haya incidencia de COVID en el planeta, usted no tiene un futuro cierto. No hay futuro cierto. Mientras usted tenga gente muriéndose por COVID porque no están vacunadas, no hay futuro cierto. Entonces es un mundo que hay que analizarlo desde una perspectiva muy geopolítica para comprender que estamos ante un cambio radical, y eso lo demuestra la visita de Biden. Biden le dice a sus socios europeos: miren,
si no nos unimos, los chinos nos van a comer los caramelos. Exactamente. Sí. Y Johnson, pero óigame esto, Iván, óigame esto, aquí tengo también el periódico El País. Además de que Biden sigue propiciando la expansión de los estímulos fiscales para todo ese programa que quiere de construcciones, de estructuras. Dice, eso es en el G7, inyectando dinero a las economías para salir de la actual crisis. En el consenso de Cornwalls, a donde se hizo la reunión del G7, en contraposición al consenso de Washington, que bendijo una globalización sin frenos y la austeridad fiscal se ha impuesto. Es fundamental que no repitamos los errores, dijo Johnson, de la última gran crisis, la recesión económica del 2008, cuando la recuperación no se produjo de un modo uniforme en toda la sociedad, dijo al inicio del encuentro un Johnson que repudiaba de ese modo un escenario internacional, los rigores impuestos en la sociedad británica por un gobierno conservador anterior. O sea, sale en el G7 una crítica al consenso de Washington, por lo menos de parte de Johnson, del primer ministro británico. ¿Qué usted cree? Lo que pasa es que de ahí mismo desde Inglaterra es que nace toda esa política neoliberal con Margaret Thatcher. Es decir, y Johnson también forma parte de un gobierno que no se dio cuenta que si Inglaterra no pertenece a la Unión Europea, terminarán todos siendo parte de un museo. ¿De un museo? De un museo, sí, donde los chinos y los asiáticos decidirán, vamos a ir a ver el París, que era luminoso hace mucho tiempo, porque ya India incide más en la economía mundial que Francia. Sí, Brzezinski se lo dice en el gran tablero mundial, que ya Europa para lo que sirve para museo. Bueno, entonces... nosotros seguimos siendo el patio de Estados Unidos, dice Brzezinski, y Europa el museo del mundo, que para eso es que sirve. Es que ya los ingleses no tienen la incidencia que tenían en la economía mundial y cometen el error de hacerse un harakiri saliéndose de la Unión Europea cuando ellos dependían de la City, que es donde estaban las inversiones, porque entonces lo que hace Alemania y los demás países de Europa es llevarse su dinero para allá. Es decir, es que ellos también perdieron de vista la perspectiva geopolítica del auge y declive de los imperios. Entonces, cuando un imperio está en declive, y más la Unión Europea, que es un proyecto que se nota exitoso, es un proyecto democráticamente exitoso, pero si usted se cree que está por encima de la Unión Europea y se sale de la Unión Europea, usted no se está dando cuenta de que mientras ustedes se salieron, Alemania, la canciller alemana, que esa nació con el doctorado aprobado, Angela Merkel. Y fue de Alemania comunista que salió. No, que hay que tomar en cuenta que es una señora que en democracia lleva más de 15 años siendo jefe de Estado. Todos los años se va con un grupo de empresarios alemanes a China, y que a pesar de la epidemia, sí, porque es que son asuntos estratégicos. Entonces somos nosotros que estamos pensando en las elecciones que vienen, con gente que está en el teteo y bebiendo algo que le dicen ron, que se suicidan. ¿Y usted cree que hay futuro así? Esta gente lo que están pensando es en capacitar muchachos para inteligencia artificial y tecnología. ¿Usted cree que un país llega lejos con gente que no conoce ni siquiera la geografía del territorio donde vive? Y Angela Merkel lo que hace es que llega la pandemia, la industria automotriz en el mundo cae, pero la alemana no. ¿Por qué? Porque su mercado es China. Ay, padre. Y entonces China ha enfrentado... Sí, China, quiero que terminemos los minutos que nos quedan. Dice China dijo, Xi Jinping, se acabó con el G7. Se acabó que un grupo de países dicte las decisiones globales. Le dijo Xi Jinping. Le dijeron los chinos que ya estaba bueno de que
que los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países, hace mucho tiempo que acabaron, a juicio de China, que considera que los asuntos mundiales deben gestionarse a través de la consulta con todos los países, sean grandes o pequeños. ¿Es una buena respuesta? Bueno, hay una evidencia. Usted toma gran parte del mundo y la gente se está vacunando con la diplomacia de la vacuna china. Sí. Para muestra un botón. La Franja y la Ruta de la Seda es un proyecto que yo siempre lo he comparado al Plan Marshall, pero el Plan Marshall de recuperación de la economía mundial después que Wall Street la hizo colapsar en el 2008, porque son 900 mil millones de dólares invertidos en carreteras, puertos, aeropuertos, préstamos para comprar productos chinos. Entonces ellos lo que la Franja y la Ruta de la Seda, la nueva, sí. Eso significa, doña Consuelo, el Plan Marshall de la economía mundial. Desde los sumerios hasta el día de hoy, lo que ha movido la humanidad ha sido el comercio. Y China depende del comercio exterior. Y por eso hizo ese proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda. Lo que pasa es que mientras en Occidente estamos pendientes, así una actriz de cine y una cantante que es una adicta a las drogas, hizo o no hizo algo el fin de semana, los chinos y los rusos, ¿a qué tienen? A una élite que lo que tiene como referente es que un héroe en un país es un científico, una persona que merece primera plana en un periódico es una persona que haya hecho aporte al país. Y son valores muy distintos. Usted nunca va a ver a una Kim Kardashian en China, por ejemplo. Ay, Dios, ay, no me diga nada. No, pero que es así. Por ejemplo, en Japón, no. Son sociedades. A mí me dijo un periodista que es muy dinámico, que usted no sabe quién es Kardashian, la señora esta. Digo yo, no. Se quedó mirándome como que yo no sabía quién era Juan Pablo Duarte o la Virgen de la Altagracia. Es verdad eso que usted está diciendo. Ahora, ¿qué usted cree que va a surgir la reunión de mañana? Finalmente, Biden con Putin. Bueno, quizás después de haber expresado en el día de ayer que Putin era un hombre inteligente, porque eso lo dijo el presidente Biden ahora. Pero le había, un hombre, le había dicho asesino. Sí, pero fíjese cómo próximo a la reunión ya los términos van cambiando. Claro. Y uno que, bueno, que siempre tiene que irse a la historia para aprender de ella. Yo siempre he dicho que Putin es un digno heredero de Pedro el Grande y de Joseph Stalin, porque es un zar. Putin es un zar. El que no conoce la historia rusa no sabe por qué Putin tiene más de un 70% de popularidad en la gente. Y no entiende cómo es que Putin va a la iglesia todos los domingos y su principal aliado es la iglesia ortodoxa. Es así. Entonces, la reunión de mañana es importante porque, quieras o no, son dos países que determinan grandemente el curso de la humanidad. Y hay una serie de acuerdos que se necesita, de acuerdos en el ámbito militar, que es importante que China, que Rusia y Estados Unidos se sienten. Es necesario porque ellos son los que en realidad mecen la mano de la cuna que es este planeta. Rusia, Xi Jinping, es decir, China y Estados Unidos son los que están meciendo la cuna donde nosotros dormimos. Así que esperemos a que mañana la reunión sea lo más fructífera posible, para bien de todos. ¿Usted cree finalmente, en esto me dicen que 2 minutos, que nosotros vamos a tener que ir al arbitrio internacional por lo del Río Masacre? Porque el presidente hace un llamado a los haitianos, paren eso, le dijo otra vez. Dicen que ellos siguen construyéndolo porque es un familiar de Moïse. Hasta dicen que es la esposa de Moïse que está detrás de eso. Sí, lo correcto, doña Consuelo, porque nosotros tenemos que Haití tiene la fortaleza del débil. Claro.
Entonces, nosotros tenemos que seguir todo el debido proceso en el ámbito internacional, hacer que nuestros aliados europeos presionen a un gobierno que ya es ilegítimo, como el gobierno de Moïse, hacer que Estados Unidos presione. Con Haití ningún enfrentamiento directo nosotros lo vamos a ganar. Eso es como usted grande que está cogiendo piedra para el macho. Esa es la imagen internacional. Entonces siempre hay que tener... La que vende Haití, que le ha dado muy buenos resultados siempre. A su élite. ¿Cómo dice? Para su élite, no para el pueblo haitiano en su conjunto. Para su élite. Le ha dado buenos resultados para su élite, no para el pueblo haitiano. Así mismo, no para el pueblo haitiano. Profesor Gatón, muchísimas gracias. Este programa yo lo voy a repetir mañana miércoles. Gracias. Se lo agradezco sinceramente. Bueno, señores, hemos tenido al profesor. Mejor clase que hemos cogido hoy, no creo que podamos recibirla. Al profesor Iván Gatón. Mañana voy a repetir este programa, porque no tiene desperdicio. Si usted quiere, dele seguimiento a todo esto que salió, si hay algo que yo he dicho del G7 o de China o de lo que dijo Putin o que los líderes del G7 quieren un mundo que pueda lograr una seguridad sanitaria global si prioriza la igualdad. Eso se lo mandaron al G7. ¿Usted sabe quién la llevó? Ese mensaje. Melinda Gates, un grupo de ONG y de la misión 100 días, científicos, empresas y asociaciones filantrópicas pusieron a Melinda Gates a llevar este mensaje que hay que procurar la igualdad. Pero con el modelo neoliberal, lo único que ha sucedido es la desigualdad mundial. Por cierto, aquí en este canal, don Luis, esta madrugada, don Luis García, que yo sé que está viendo el programa, pasaron un documental de la Deutsche Welle sobre el modelo neoliberal, don Luis, que no tiene desperdicio. Yo lo felicito. Yo voy a ver si me lo puede procurar para yo ponerlo también en mi programa. Esta madrugada, don Luis, entre 3 y 4 de la mañana, yo me despierto todos los días, sí. Ese documental de la Deutsche Welle sobre el modelo neoliberal, lo que le ha hecho al mundo. Felicito a este canal por haber pasado ese documental. Recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Óptica Oviedo, por supuesto, que tiene los martes gratis, porque tú compras los cristales, tú compras las monturas y los cristales gratis. Entonces los jueves del ahorro, porque tú compras entonces los cristales y tienes monturas gratis. Esos son estos 2 días de especiales en todas las Ópticas Oviedo. Tu marca país, Café Santo Domingo y tu marca país. Todos los productos Rica. A doña Dulce, que me llamó inmediatamente ayer, le hicimos llegar su canasta de los productos Rica, de Choco Rica. Muchísimas gracias a doña Dulce. Ya se lo enviamos. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Repito este programa de hoy. Ok, gracias.